¿Tenés ideas o proyectos en mente que no has logrado concretar o en los que te has estancado? Entonces quédate porque este video es para vos. Hoy vamos a hablar sobre los miedos. Bienvenida, bienvenido a este canal donde vamos a hablar sobre cosas que no nos enseñaron en la escuela, como por ejemplo, cómo ser feliz, cómo controlar tus miedos, sobre inteligencia emocional, inteligencia financiera y un montón de cosas más. Soy Mauro Domínguez, creador de Superarte, academia para progresar en la vida y aprender a emprender. Quédate hasta el final del video, que tengo una sorpresa sumamente importante para vos. Te va a encantar y te va a servir muchísimo. Bueno, spoiler alert. Si todavía no viste la publicación que dejé hoy en mi Instagram, te recomiendo que la observes antes de empezar a mirar este video. ¿Por qué? Porque están relacionadas, ¿sí? Si no haces el cuestionario que dejé en la descripción, lo que sigue no lo vas a entender y son 3 preguntas nada más que tenés que responder A, B o C. Una vez que hagas ese cuestionario, continuamos con el video. Más, te doy unos segundos para que puedas ir hasta allá y después poner pausa. Bien, ahora sí. Si sos de las personas que respondió la opción A en la primera pregunta, felicitaciones, estás en lo correcto. Muy bien. Por otro lado, si sos de la que respondió B o C, también estás en lo correcto. Y de seguro te estás preguntando cómo. ¿Son respuestas diferentes y estamos todos en lo correcto? Sí. Como decía Henry Ford, aquel que cree que puede está en lo correcto. Y si cree que no, también. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que pensemos nosotros acerca del miedo es una creencia. El video de las creencias lo voy a dejar para después porque tengo muchísimo contenido y mucho para explayarme. Sin embargo, a grandes rasgos, ¿qué es una creencia? Es una idea que damos como cierta, como verdadera. Incluso muchas veces no volvemos a cuestionarla nunca más y las dejamos ahí. Algunas son a raíz de experiencias personales propias y otras las adquirimos a través de nuestros guías, nuestros mentores, nuestros padres, ¿sí? Maestros cuando éramos pequeños y demás cosas. Entonces, aquel que crea que los miedos son buenos, los va a usar a su favor para poder progresar. Cada vez que sienta miedo, lo va a sentir como algo bueno y lo va a usar a su favor para poder progresar. Por otro lado, si sos de las personas que creen que los miedos son malos, cada vez que sientas miedo, te vas a frenar, te vas a bloquear y no vas a poder avanzar, ¿sí? Te vas a estancar en muchas partes de tu vida y muchas veces en las más importantes. Entonces, casi me muero por el desconocimiento que tenía de los miedos. Breve historia. ¿Cómo carajo termino estudiando yo sobre los miedos? ¿Sí? Es así. Me recibo de piloto de avión y súper emocionado empiezo a ir a todos mis amigos y familiares. Che, vení, vamos a volar. Yo quería que ellos pudieran vivir la experiencia que vivía yo cada día. Para mí agarrar un avión era como para otra persona agarrar la bici y hacer un mandado. Era algo cotidiano. Y es una cosa maravillosa poder contemplar la naturaleza desde una óptica sumamente diferente. Los paisajes que ves, las sensaciones físicas que ves, es hermoso, ¿sí? Es algo único. ¿Sí? ¿Qué? Sí, me hizo acordar. Si llegaste hasta esta parte del video, de seguro lo estás disfrutando. Así que aprovecha estos segundos para darle al botoncito de suscribir a la campanita y YouTube te avisa cada vez que subo un video. Estas semanas voy a estar tocando cómo controlar tus miedos, cómo logré prevenir un ataque de pánico antes de que suceda, para que vos también puedas hacer lo mismo en caso que lo llegues a necesitar. Y además, en la parte de emprender, cómo podés generar ingresos desde tu casa a través de tu celular o de la computadora. En esta época que vamos a estar, por lo que veo, bastante tiempo encerrados, es fundamental. Continúa viendo. Me recibo y empiezo a hablarle a la gente. Vení, vení, empiezo a invitar a mis amigos, vení a volar. Algunos, los menos, me decían, bueno, vamos. Pero la mayoría me empezó a llamar la atención y me decían, no, yo tengo miedo. Y cuando se empezó a repetir este patrón dije, pará. Acá hay algo. ¿Qué está pasando? Me puse a estudiar sobre aerofobia. Como un nerd que soy, me refugié en los libros. En realidad los primeros libros que leí fueron en computadora. Y lo primero que leo sobre aerofobia es que la aerofobia propiamente dicha no existe porque sí, salvo que haya habido una situación traumática que tenga que ver con aviación. Entonces, lo que noto es que la mayor cantidad de las veces el miedo que hay detrás es otro. Puede ser claustrofobia, vértigo, hay ataques de pánico. Entonces yo digo, claro, en realidad no es el miedo a volar, si es el medio más seguro de transporte. Tienen otros miedos que los llevan
a no poder volar. Y si pasa acá, debe pasar en otros ámbitos. Empecé a hablar con gente que tenía fobias y en efecto sí. Me decían, no, por ejemplo, yo tengo miedo de viajar en micro porque capaz que si viajo por mucho tiempo me puedo llegar a descomponer. Y del solo hecho de pensar en que estaba viajando en un micro por mucho tiempo, se empezaba a descompensar en ese lugar, en ese momento, y estaba ahí sentado. Entonces, me pongo a estudiar sobre la teoría de los miedos y a grandes rasgos hay dos tipos de miedo. Tenemos el miedo como emoción, ¿sí? Que es un conjunto de reacciones fisiológicas que genera tu cuerpo para que vos puedas sobrevivir. El miedo es bueno, te ayuda a sobrevivir. Y esto lo vamos a ver en el próximo video de la semana que viene, que va a hablar más detalladamente de todos los miedos. Después, tenemos el miedo como estado. El miedo como estado es aquel que muchas veces no se percibe físicamente, pero te prohíbe que vos puedas avanzar, te impide, te pone barreras, te frena, ¿sí? Por ejemplo, miedos de estado más comunes, el miedo al compromiso o el miedo a la soledad, miedo a emprender, miedo a no ser suficiente, a hablar en público. Hay muchísimos de esos miedos. La diferencia radical que hay entre estos dos es que el miedo de estado es más a nivel psicológico, ¿sí? Y emocional, y el miedo como emoción es más a nivel físico, ¿ok? Entonces, cuando me pongo a investigar sobre esto, yo pensaba que no tenía miedo a nada. Claro, piloto de avión, me encanta la adrenalina, me encanta volar, viajar. Me decías, vamos a tirarnos en paracaídas, sí. Vamos a, no sé, a luchar, sí. Nos poníamos los guantes, íbamos a mi gimnasio, como practico artes marciales, luchábamos, me sentía sumamente seguro en la calle. Entonces, pensaba que no le tenía miedo a nada. Empiezo a investigar sobre los miedos de estado y ¡wow! Me doy cuenta que tenía muchísimos miedos. El ejemplo que te voy a dar, que es el más gráfico, en ese momento mi mayor miedo era el miedo al compromiso. Tenía muchísimo miedo de abrirme hacia otra persona por sufrir. Entonces me había vuelto una persona sumamente superficial, ¿sí? No llegaba a generar ningún tipo de conexión emocional con ninguna chica. Incluso con algunas amistades me volví superficial en ese momento. Era como que no contaba cosas profundas mías por miedo a que en algún momento salga lastimado. Y esto era a raíz de cosas que habían pasado en el pasado. Con todas estas herramientas que aprendí sobre los miedos, empecé a trabajarlos todos y en menos de un año pude controlar esos miedos y utilizarlos a mi favor para lograr mis metas y mis objetivos. Te repito, los miedos son buenos, ¿ok? Porque simplemente son reacciones químicas que tenés en el cuerpo que te potencian. Si vos los usás a tu favor, puedes llegar más rápido donde quieras. Imagina, por ejemplo, fueron creados cuando vivíamos en las cavernas por nuestra mente para que sobrevivamos. Si escuchabas un oso o algo, te daba miedo y ese miedo te ayudaba a que puedas luchar en caso de necesitarlo o correr. Si no sintieras miedo era como que, un oso, y te mata. ¿Entendés? El desconocimiento de los miedos casi me mata. Yo por no saber que tenía miedo, estaba estancado en muchísimas áreas de mi vida. No podía progresar, ni siquiera me daba cuenta. Así que ahora voy a compartir con vos los 3 tips para que puedas utilizar tus miedos para llegar más rápido a tus metas. Vamos con el tip número 1. Ser consciente de tus miedos. No podés cambiar algo que no sabes que existe. Entonces, el primer ejercicio que deberías hacer es agarrar una hojita, un lápiz, una lapicera y empezar a anotar cuáles son los miedos que tenés. ¿No se te ocurre cuáles podrían llegar a ser tus miedos? Entonces, agarrá la lista de los miedos más comunes y empezá a decir, tengo este miedo, tengo este miedo, tengo este miedo, y pregúntate, ¿sí? La mayoría de los casos va a ser que no. Sin embargo, ahí vas a empezar a profundizar más, ¿ok? El paso número 2. Una vez que sos consciente de los miedos, es sumamente importante que los gestiones, ¿sí? Los miedos no se superan, ¿sí? No es que desaparece para siempre. Los miedos se aprenden a gestionar, a controlar para que puedas utilizarlos a tu favor. ¿Cómo es que se hace? Primero lo reconoces, después lo gestionas. Hay muchísimas herramientas, muchísimas. La que te recomiendo para empezar es o que busques un mentor, alguien que ya haya hecho eso y puedas seguir sus pasos, ¿sí? Más toda la información que hay gratis sobre los miedos en internet. Y después que te asesores con gente que sean profesionales en el área, con coaches, con psicólogos y todo eso. ¿Por qué? Simplemente porque te facilitan el camino. Yo todo este proceso lo tuve que vivir solo, ¿sí? Y fue mucho más arduo. Cuando descubro el tema de Tony Robbins, digo, este tipo va a ser mi mentor. Ya
vivió todo el proceso que quiero vivir yo, voy a seguir sus pasos y te aseguro que es mucho más fácil seguir los pasos de alguien. ¿Ok? Y el paso número 3, una vez que los reconociste y aprendiste la forma correcta de gestionarlos, es sumamente importante que lo hagas constantemente y lo repitas para condicionarte. ¿Sí? El condicionamiento es la parte más importante. Es como la teoría de los dientes. Si vos te pones los brackets y tenés la dentadura perfecta que vos querés, si después no continuás amoldándolos, si una vez que ya terminaste, vuelven a su estado original. Entonces, un hábito en el cerebro se genera en base a repetición. Si vos cambiaste una creencia acerca de los miedos, por ejemplo, que eran malos y ahora vas a adoptar la creencia de que son buenos por otra, es sumamente importante que constantemente la reafirmes y la reafirmes y la reafirmes por determinado tiempo hasta que ya esa sea tu nueva creencia. ¿Ok? Bueno, como les había comentado al principio del video, tengo una sorpresa genial para todos ustedes y es que, como ya saben, me dedico a dar conferencias, charlas, cursos, mentorías, ¿sí? Y a asesorar a las personas a que puedan tener una mejor calidad de vida. No hago sesiones de coaching, todavía no estoy recibido de coach. Sí utilizo todas las herramientas que sé de coaching, más PNL, que es programación neurolingüística, más lo de neurociencia, antropología y semiótica que sé. Todo eso lo junto, más meditaciones guiadas y un montón de cosas más para que vos puedas lograr tus objetivos de una forma mucho más fácil, más rápida. En media hora, 45 minutos, puedes cambiar una creencia que tuviste durante toda tu vida. Entonces, con esto del aislamiento y todo eso, estoy teniendo un poco más de tiempo libre del que tenía antes y decidí regalar 3 sesiones de asesoría. Cuando le cuento esto a mi vieja, ella me dijo, bueno, Mauro, ok, me gustaría sumarme a eso. ¿Me explicas cómo lo puedo hacer? Sí, le digo. Entonces, el bonus va por 2. Ella hace unos meses se recibió de coach, ¿sí? Y va a estar regalando una sesión de coaching por semana. ¿Qué miedo te gustaría superar? ¿O cuál es la meta que te gustaría lograr al corto o mediano plazo? ¿Sí? Y entre todos esos comentarios vamos a seleccionar un ganador que va a ser, en mi caso, por decisión propia, al comentario más original. Uno va a ser ese, los otros 2 van a ir a sorteo y mi vieja va a ser por sorteo, ¿ok? Entonces, nos vemos la semana que viene. Bueno, voy a crear uno más grande. Un ejemplo mío, tenía miedo a no generar los ingresos suficientes, a irme de la policía por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, listo, sí. Lo reconocí, lo primero que hice fue reconocer el miedo. Tengo miedo de tal cosa. Lo otro que hice fue, voy a crear un miedo. Creé un miedo más grande. Este es un miedo potenciador, motivador. Entonces lo que hice fue, ok, tengo miedo, eso sí, pero me da mucho más miedo no animarme a recorrer todo el mundo, que es algo que me encanta, ¿sí? Tener que trabajar el resto de mi vida en un lugar que detesto, con gente que no me cae bien, ser un esclavo del sistema, no tener libertad de tiempo, ni de dinero, ni de energía, ni de espacio. Entonces, este monstruo estaba así. Al otro le empecé a meter mucho más miedo, mucho más miedo, mucho más miedo, mucho más miedo. Entonces pienso, ¿tengo miedo de dejar mi trabajo? Sí, nada, pero ni en pedo, me quedo toda la vida. Entonces le empezás a dar mucho más poder a un miedo que te motiva, te potencia y te arrastra. Porque si yo me pongo a pensar en, ay, nunca más voy a poder viajar, y tengo que estar todo el año esperando las vacaciones para hacer lo que me gusta, encima el día por medio tengo que trabajar 16 horas, y te empezás a esperar, te da más miedo quedarte en ese trabajo que irte.